Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en Casa Acuarios 4K, nuevo martes, nuevo resumen semanal número 348, 49, más o menos. Quiero comenzar el resumen semanal diciendo que lamentablemente no llevabais razón en este caso. El pececito que decíais que había pasado con el tercer escalar, obviamente no había pasado nada, simplemente en el resumen semanal pasado pues se ve que estaba pues un poco escondido. Aún siguen ahí marcándole, pese a que ya no tienen la puesta, pero siguen ahí un poco marcándole las distancias. Al final lo voy a tener que sacar porque si no, esto no en marcha. Está aquí la trufa, ven aquí, está liándomela, así que la vamos a echar, a invitar a irse de la Feed Room. Trufa, ven, corre. Adiós, corre. Eso, que si no, me la lía, que si no, se pone aquí a tirarme cosas. Bueno, más cositas que ha pasado durante esta semana. Nos han llegado pececitos, no a este acuario, obviamente, que aquí ya sabéis que están las rasboras Brigittae, que se ven por ahí moverse, pero aquí también había un movimiento. Han llegado los McMastery, que tengo en el acuario low. En fin, muchas cositas. Hoy quiero comentaros que no voy a poder grabar Esperar que me coloque bien el micro, madre mía. El acuario concurso, porque ahora mismo está Lorena en una clase de inglés y muchas veces me pilla así, que está en el salón, y entonces no puedo entrar a molestar, obviamente. Pero vamos, que la semana que viene sin falta sale, ¿vale? No es que se haya ido mal, de hecho va mejorando la cosa, va mejorando. Me gusta cómo se está poniendo. Así que vamos ya a comenzar con este acuarete. Este acuarete, pues ya lo habéis visto, que están aquí los tres pececillos esperando la comida. Tengo que salir ahora unos días, entonces les dejaré un alimentador automático y todo eso, aunque vaya a venir gente, pero bueno, nunca viene mal que en vez de una vez al día, pues coman 2 veces al día o por ahí. Me gusta echarles. No obstante, que me voy 2 días, que tampoco es que me vaya aquí una salvajada, pero bueno, que veré la forma de que el acuario esté a tope. Tampoco es muy grave que los peces no coman en 2 días, ¿vale? Simplemente pues en la naturaleza a veces no tienen disponibilidad también de tanta comida. Pero vamos, que si le ponemos un alimentador, ni tan mal. Y si puede pasarse a alguien, como en mi caso, mucho mejor que si no vienen aquí los de la ley esta de maltrato animal y me meten en la cárcel. Mis animales siempre están al cuidado de la gente. Bueno, el tema, este acuario, ¿cómo va? Pues va muy bien, asalvajadísimo. Otra vez, las plantas aquí crecen de la leche. Y mira que... sinceramente, las pantallas, las Spectrum, van muy pero que muy bien. No para un alto requerimiento, pero mirar, por ejemplo, la Rotala Vietnam, que es esta, que se pone, pues eso, con una coloración rosácea así, pues a esta altura. Es que está muy sanota. Mirar las burbujitas que tira, o sea, está sanota. De hecho, se está poniendo a tapizar aquí en la arena, ¿eh? Mirar cómo crece. Aquí tapizante la Rotala, cómo mola. Ese tallo. No, la verdad es que, oye, que no me disgusta esta pantalla. Lo único eso, que para un alto requerimiento no, pero para medios y tal, ni tan mal. Obviamente otra vez tenemos la Microsorum a tope, completamente desbocada. Y poco más que comentar, no hay mucha más novedad en este acuario. Sigo dándole vueltas a qué hacer, cómo hacerlo, si con Driftwood, con Dragonwood. No sé, queremos hacer algo chulo, pero fácil. Algo chulo, pero fácil. No va a ser un alto requerimiento. Vamos a mantener un poquito la dinámica del acuario y a ver cómo se va comportando. Quiero probar en este acuario, que ya me ha llegado una Wick Agua, una pantalla. Quiero irla probando, pues por ver un poquito, enseñaros y tal. Lo que pasa es que la pedí en 90 y este acuario son 120, pero bueno, que si la ponemos en alto no va a haber problema. Tengo que inventarme unos soportes aquí y probarla y a ver qué tal va esa Wick Agua. De momento, oye, que ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. La estoy haciendo ahí probaturas y me gusta lo que veo. Pero bueno, eso ya lo veréis en un vídeo cuando termine de probarla, saque las conclusiones y ya está. No sé si me la quedaré o la pondré en Wallapop. Porque es que tengo ya pantallas para aburrir. Y estas me gustan y consumen poquito, la otra es que son 120 vatios de consumo. Es un poquito de más. Pero bueno, que ni tan mal. Que nada, poco más que comentar de este proyecto. Vamos a este proyecto. Hoy tengo aquí el cristal guarrete. Tengo que pegarle aquí una fregada en el perímetro porque se me ve, me da el toque. ¿Qué ha pasado en este acuario? ¿Qué está pasando aquí? Pues que le hemos metido una poda a este acuario del demonio hace 3 días. Además he estado súper malo la última semana
y le tenía que haber llevado la poda a Helio, pero como estaba así de podrido, digo, lo único que voy a hacer va a ser pegárselo. Así que para la siguiente poda lo tengo ya en mente para llevárselo. ¿Qué ha pasado en este acuario? Aparte de la poda de todos los macizos, que ya los quiero ir teniendo muy a raya, ir podándolos cada semana prácticamente para mantener a raya los macizos y disfrutarlos, ha pasado cositas. Mirar, primer marcador de altos consumos y pues eso, una deficiencia en nutrientes. ¿Habéis visto las Staurogines repens? ¿Cómo han ido tirando hojitas? Bueno, pues eso, claro indicador de que aquí le ha faltado chicha en algún momento. Ya le estoy metiendo mucho más abono, así que perfecto. Ahora obviamente después de la poda no tanto, pero le estoy metiendo. Bueno, ahí ya hemos plantado la Rotala macandra que visteis en el anterior vídeo, que el que no lo haya visto os invito a que lo veáis. Ya hemos plantado la Rotala macandra en toda esta zona, de hecho mirad. Ahí está, toda esa zona es la dedicada a Rotala macandra. Entonces, bueno, cuando crezca esa Rotala macandra, pues tendremos ahí un buen macizo de un color rojo un tanto distinto. Y nada, poco más que comentar de este acuario. Recordemos un poquito de micrantemoides, Micranthemum micrantemoides, y poco a poco haciendo el degradado hacia la Rotala green, Rotala Wallichi, Rotala Vietnam, Rotala macandra, Rotala indica o bonsai, Staurogines repens. A ver, no me sale la mini, no me sale Antennantera Reineki mini y Pogosteum erectus, que lo tendría que haber podado quizás un poco más bajo porque luego rebrota y telita. Entonces, bueno, en el momento creo que he encontrado una buena combinación de plantas y no se van a hacer mucha competencia. Si bien es cierto que lo que ha sufrido ahora mismo ha sido la Rotala y un poco la Reineki, pero es que la Reineki la podé la semana pasada y ya está rebrotando otra vez, o sea que no me preocupa. De hecho, la voy a volver a podar para que las hojitas se me queden un poco más pequeñas. ¿Vale? La mini, la Reineki mini, para que las hojas se te queden bonsai, en plan pequeñitas, hay que podarla mucho, hay que pinzarla mucho y al final conseguiréis el efecto deseado con esa planta. Por lo demás, ¿qué comentaros? Los soportes, mierda, perdonad mi boca, le tenía que haber comentado o contestado, mejor dicho, a un suscriptor que me ofreció, que él fabrica soportes y tal, me ofreció fabricarme uno, le tengo que contestar para eso, para pagar el envío, el soporte y demás, y a ver si, si me consigue otro, porque voy a necesitar otro soporte. Pero sí, esta pantalla la quiero colgar más que nada para que la luz llegue bien a todo el acuario, que ahora mismo llega bien porque los tengo muy bajitos los macizos, pero cuando crecen se me va un poquito de manos. Este acuario va a ser espectacular. O sea, si conseguimos controlar los macizos, que eso es lo más complicado para mí de un holandés. Un holandés, lo difícil no es tener al final las plantas, porque las plantas, con 4 cositas simples y buen material, se mantienen más o menos bien. Lo difícil es tener aquí los macizos controladitos, bien podados, bien pinzados y sanos. Ya veremos si lo conseguimos o no lo conseguimos y equilibrar los consumos, que obviamente muchas veces son dispares, pero me gusta mucho, mucho, mucho cómo va cogiendo esto forma, este proyectazo. Tengo pendiente hacer un vídeo del Oase para que veáis el primer mantenimiento. Todavía no lo he abierto, simplemente he limpiado un par de veces el prefiltro, nada más. La verdad es que se está manteniendo muy bien y ver qué tal va el tema. Por lo demás, encantadísimo con este proyecto. Vamos a ver a esos McMastery. Bueno, por aquí está el acuario de los sapistogramas McMastery. Vamos desde arriba hacia abajo. Mirad, me está saliendo un poquito de moho ahí. El invierno, el aumento de humedades y demás, está generando un poco de moho. La planta carnívora, que mirad cómo va, aquí poco a poco sacando hojitas. Y oye, se va poniendo interesante el asunto. Mucho más que comentar, mirad, el ficus, ficus digo yo, no me sale el nombre, Junco repens, que bueno, por allá arriba más o menos bien. Como tuvimos el problema del manorreductor, que nos cancelaron el pedido, sigo esperando. Ahora está parado en aduanas, así que en algún momento llegará. Para algunas cosas la verdad es que AliExpress telita cómo funcionan. Pero bueno, que no nos llega el parné, pa' uno de verdad. Así que tendrá que ser uno de mentira y ya de paso lo probamos y os digo si son fiables o no, porque muchas veces, bueno, me han llegado reports de gente que le ha explotado y todo el manorreductor, que dicen, madre mía. Entonces, bueno, habrá que verlo, no del manorreductor que yo he comprado, de otros manorreductores en plan chinos. El mío no es el más barato, pero tampoco es el más caro, pero bueno, lleva sus medidas de seguridad, así que me quedo tranquilo. Yo con eso sí que es verdad que no lo voy a recomendar, no le voy a hacer un vídeo, simplemente lo voy a instalar y ya está. Porque no me gusta jugar con equipos de alta presión y recomendaros cosas que como fallen y tengáis un accidente, yo no quiero que se me achaque a mí nada.
Pero nada. Bueno, parejita de apistograma McMastery. Uno de los más bonitos del mundo, para mi gusto. Es un cíclido enano brutal, ¿eh? Pero brutal. Además, son mucho más simpáticos. Ya los estáis viendo. Por aquí está el macho. La hembrita, de hecho, estaba por aquí antes. Ya no la veo. Ya no está por aquí. Se ha escondido. Mirad, los Agassiz. Vamos a ver, mirad la hembra. Ahí tenemos a la hembrita. ¡Ay, ay! Justo está por ahí la hembrita, está más amarillenta. Parece que se van soltando un poquito más con la presencia de los McMastery. Todavía no, o sea, no se ven peleas ni cosas raras, así que bastante contento. ¿De acuerdo? La verdad es que ahora tiene un movimiento espectacular. Quizás me propasé un poquito con los, con los cardenales en este acuario. Lo reconozco, quizás me pase. Entonces en un futuro, igual con el Fluval 240, saquemos ahí los cardenales, hagamos un buen cardumen en ese, que tienen más sentido ahí los cardenales, y aquí dejemos a los McMastery, vamos, un solo apisto, ¿vale? Y disfrutemos de esos cíclidos enanos, ¿no? Ya que se ponen así vistosos, pero igual sacas a los cardenales y ya no salen los McMastery. Entonces, bueno, a veces es casi que mejor no tocar. Pero bueno, que disfrutando, claro que sí. Este acuario la verdad es que va solo. Lo sigo diciendo, lo mantendré y es que no me canso de decirlo en todos los resúmenes semanales. Esa pantalla, eso Jesucristo, para 35 euros que cuesta. O sea, es que las plantas de bajos requerimientos como las que hay aquí están increíbles. Mirad cómo crecen las criptocorines con esos colores tan chulos. Aquí a nivel de sustrato, ¿eh? A nivel de sustrato, ojo. O sea que ni tan mal con esta pantalla. La tengo ahora mismo al 60% de su potencia, no está a tope, ni mucho menos. De hecho, pongo aquí la mano. A tope esta es una pantalla, se calienta mucho, pero a 60% es un calor incluso agradable. Ahora en invierno no se calienta así excesivo, así que de momento de degradación no he observado. Ya os iré indicando si de aquí a mañana la curva de potencia va disminuyendo demasiado y pierden bastante potencia, pues ya os comentaré. Pero bueno, de momento muy contento, la verdad. Probaremos más cosas, ¿vale? Esta ya está más que probada y testada y aprobada por Aquarius 4K Chihiro Serie B, para que no sepa de qué estoy hablando. Venga, seguimos. Bueno, que todavía no he hecho el cambio de este acuario. Estoy aquí haciendo mantenimientos todas las semanas y Andrés que no me manda el acuario nuevo. Va a haber que meterle un tirón de orejas a Cryoscape. No, me la tiene que mandar. De hecho, me ha llamado hoy, le tengo que devolver la llamada ahora en cuanto termine de grabar y a ver qué me cuenta. Porque en cuanto me la mande, ya te digo, me pongo con el nuevo montaje, que ya tengo ganitas de terminar con este acuario, y eso que todavía no he empezado, terminar con el montaje de este acuario, del nuevo montaje, y ponerme con el Fluval 240, que eso sí que va a ser uno de los proyectos del año 2024, de los proyectos gordos, aunque se vienen más cositas. Ya lo iré viendo, chicos, ya lo iré viendo. Aunque bueno, también quiero estabilizarme un poquito, disfrutar de los peces, meterme en algo de cría. Se van a venir cositas. Yo creo que el año 2024 nos vamos a centrar un poquito en la esencia de la acuariofilia, ¿no? Vamos a intentar criar especies de peces que no sean así muy comunes, muy vistosos, y yo qué sé, disfrutar un poquito también de esa rama de la acuariofilia y tener los acuarios, llevarlos poco a poco a niveles superiores. Ojo, no hace falta gastarse millones y millones y millones de euros. Quiero llevarlos a niveles superiores, pero con cabeza, ¿vale? Para todos los públicos y para que veáis que es fácil tener acuarios sencillitos y bonitos. Y obviamente también habrá montajes de alto nivel. Poco a poco, pues oye, me gusta mucho la rama de paisajismo y quiero irme, no labrando un nombre, porque eso es que ni lo pretendo, ni soy quien, pero sí ir perfeccionando un poquito la técnica, ir generando, pues eso, montajes cada vez más bonitos estéticamente, por lo menos para mí. A lo que opine la gente de mis acuarios, para eso estáis vosotros, para comentar aquí abajo qué opináis de los acuarios de Aquarius 4K. Hombre, yo creo que si vais a un tiempo atrás, los acuarios del local, lo que había en el local y tal, a lo que hay ahora aquí, yo creo que la diferencia es bastante notoria, ¿no? O sea, yo creo que se aprecia un cambio bastante bestia. Venga, pues no me enrollo más, no hay mucho más que comentar, los pececitos. Estuve hablando con Domingo de Murcia, no lo conoceréis casi nadie, pero bueno, seguramente algunos sí. Estuve hablando con él y le recomendé encarecidamente unos buddies porque son unos peces, o sea, es que son peces nada tímidos que mirar. O sea, para ser tan pequeñitos y tal, que parece que muchas veces te pintan a los buddies como ¡uy! Son unos peces súper escurridizos, súper asustadizos.
Pues que va, si es uno de los peces que más disfruto yo aquí. Hombre, no es un pez como el neón, que es que el neón les pones aquí el dedo y acuden como una manada ya, estos bichos, estos cardenales. Pero desde luego que los buddies no se quedan atrás, la verdad es que son una pasada. Y el comportamiento es como un cíclido en miniatura, molan un montón. Yo os animo, que sí, que hay que alimentar para que estén gorditos, rechonchos y buenos y bien de salud, pues con congelado, con Grindal, ¿por qué no? Pero que no es trabajo, que yo tengo sitacuarios, que no tenéis excusa. Venga, seguimos. Bueno, el terrario carnívoro que esta semana tuvisteis vídeo y cuando nos llegó todo lo utricularia, hay que esperar a que crezca, ahora mismo llevo 4 días aquí metida, o 3 días, y hay que esperar a que crezca. Tengo que llenarlo con un poquito más de agua, ¿vale? Toda esta base, ahora se me ha secado un poquito, así que importante eso, que no se quede seco por lo menos al principio hasta que se adapte y luego ya irá rebrotando. Me comentaba la gente que es difícil la utricularia. A ver, la utricularia es difícil en acuarios. En emergido la dificultad está en que tenga su agua y esté más o menos en buenas condiciones y tenga un terrario maduro para que poco a poco vayan cogiendo pues los infusorios que se van creando en las raíces. En semi-emergido, semi-sumergido, como lo queráis ver, depende cómo se mire el vaso, si medio lleno o medio vacío, pues puede estar bien. Esto es otro tipo de utricularia. Esta es la alpina, ¿vale? Que ya lo estuve explicando en ese vídeo. Esta es la utricularia graminifolia, que también es una pasada. Con esta se tapizan los acuarios, pero también los terrarietes carnívoros, y de eso van a ir los vídeos que vais a ver aquí en el vídeo. Por cierto, dejé una pequeña pincelada en ese vídeo de lo que es el otro canal. Ahí lo dejo, no quiero decir mucho más. Venga, vamos al acuario y la cocina. Este todavía lo tengo pendiente de hacer con la... Mirad, si es que no he tenido tiempo. La dejé aquí, llenita de agua, y aquí la sigo manteniendo, la utricularia que me sobró. Así que tengo pendiente ahora de plantar todo alrededor, utricularia, y dejarlo ahí. Perfecto. Vamos al gambariete de la cocina. Bueno, el acuariete de la cocina. Esta semana me dio un susto uno de los Pseudomugil luminatus, y es que uno de los machos apareció por el tapizado como tumbado. Y dije, ¿qué le está pasando? Y justo coincidió con el cambio de agua, fue a hacer el cambio de agua, el pez se activó. No sé si es que no están en los parámetros correctos, pero bueno, yo creo que sí que los tengo en parámetros correctos. O igual los pillé descansando, echando una cabezadita. No lo sé, se me está poniendo súper feo el Aspargus este y no entiendo por qué. Yo creo que me pide un trasplante, pero urgente la planta esta. Voy a intentar sacar, pues eso, algún esqueje o algo, a ver que está verde todavía, porque esto luego para hacer así en plan emergidos mola un montón. De hecho me quiero pedir para Reyes, voy a comentar un regalito que me va a pedir para los Reyes. Tengo que limpiar las pipetas, por cierto. Me va a pedir un mayordomo que me limpie las pipetas y que fabrique unas mangueras calefactables. Eso sería maravilloso, ¿eh? Que no. Bueno, oye, pues una resistencia rodeando la manguera. Si fuesen mangueras de algún conductor que no sea plástico, claro. Aunque bueno, el plástico con una buena resistencia también calentaría la manguera. Pero bueno, no sería tan eficiente. En fin, cosas varias. Inventores, por favor, poneros al lío. Me quiero pedir... ¿Lo digo o no lo digo? Bueno, sí, un float de estos así pequeñito para hacer un wabi súper chulo en plan emergido y tal. Que ya veréis. A ver si me lo pido y le plantamos un Aspargus de estos, una esparraguera. At the top. Y lo disfrutamos un poquito, la verdad, porque me gusta bastante. Y este acuario igual le hacemos un restyling. No me gustan las plantas que puse ahí en el medio. Igual ponemos otro tipo de plantas, no sé cuáles, de hojitas un poquito más anchas. Se me están antojando un cambio, a algo un poco más rojo. No me acaban de tirar aquí bien las plantas y no entiendo muy bien por qué. Le subí un poquito de intensidad a la pantalla por si me estaba quedando corto, pero bueno, que no sé, no lo sé, ya daremos con la tecla. De momento, oye, que el acuario no está muy mal, pero tampoco está como quiero que esté. Así que seguiremos luchando para tener este acuario perfecto y níquel. Si os ha gustado el vídeo y queréis más vídeos como estos, ¿qué tenéis que hacer? Como siempre os digo, darle like al vídeo, suscribiros al canal, campanita para seguir todas nuestras notificaciones y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. ¿Dónde, trufa? ¿Dónde? Aquí en Casa de Acuarios 4K. Hasta entonces, felices gente. Adiós.